Verdadero evangelio o anatema. Hoy estamos con la enseñanza número 12. Les pongo los números nomás para que podamos identificar cada enseñanza y pues cada duda, cada cosa que usted necesite o algo que no entendió o cualquier duda o algo que no le gustó, con toda confianza podemos platicar. Yo no estoy para hacer contiendas ni para hacer debates. Cada persona que pues contradice cualquier cosa, podemos ir en contra de cualquier cosa, ya sea de aquí para allá o de allá para acá, que la persona tenga alguna creencia. Hago esta aclaración porque nosotros tenemos que ser reconciliadores, no podemos dividirnos, porque hay un solo camino y tenemos que estar unidos en una sola verdad. Ese es el punto principal. Si no tenemos ese deseo de unidad y ese deseo de reconciliación de todo lo que es el verdadero cuerpo, entonces no somos pueblo jamás. Estamos destituidos de la gloria de Elohim, estamos muertos en delitos y pecados y vamos directo al lago de fuego. Aunque conozcamos la verdad al revés y al derecho, toda la Biblia, sería igual. No nos hemos convertido y estamos fuera. Una persona convertida tiene que hablar verdad. Dice, hablar verdad cada uno con su prójimo. Pero tenemos que mostrar el fruto del Ruach HaKodesh, que malamente le llaman Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, fidelidad, mansedumbre. Ahí dice dominio propio. Son 9 virtudes de un solo fruto. Dice, el fruto del Ruach HaKodesh, del poder de la santidad. No es hablar hebreo, es entender lo que realmente dejaron allá en el primer siglo. Tenemos que estar de acuerdo. Ahora, no es un Dios mexicano o un Dios estadounidense, un Dios guatemalteco, un Dios argentino, un Dios español, un Dios francés. No, es el Elohim de los hebreos. Es el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, de alguna forma o de otra tenemos que ponernos de acuerdo. O usted me enseña o me permite darle una enseñanza conforme a la Escritura. Yo recibo enseñanza de A para acá que venga de acuerdo a la Escritura y que venga en paz. No podemos contender ni podemos dividirnos, ni podemos ofender, ni podemos faltarnos al respeto. No, no puede ser eso, definitivamente que no. Si usted quiere estar fuera de la palabra y quiere hacer lo contrario, haga como usted guste. Todos somos libres de hacer lo que queramos. Así es, mis estimados. Entonces, es una pequeña aclaración, porque a veces que la persona no está de acuerdo. Yo sé que muchos no van a estar de acuerdo con esto, pero usted es libre de hacer como usted guste. ¿Mm? Yo también tengo la libertad de predicar. Yo me gusta predicar lo más posible que vaya de acuerdo con la Escritura. En este caso de hoy, en esta enseñanza, vamos a estar, siempre tomo la base de Gálatas 1:6 al 9, como el verdadero evangelio o anatema. O estamos en anatema, tenemos que exhibir la emunah, exhibir la verdad, exhibir al Mashiach en nuestra vida. Lo que pasa con la palabra Mashiach no se puede traducir. La mejor traducción sería el que porta la unción verdadera, el que porta el poder de la santidad. Eso sería lo mejor. Así que, vamos a la palabra. En el primer siglo, el reino de los cielos, que no es como un reino fuera de un rey, no, que el mismo ser, él es el reino. Por eso se le llama Malhut Hashamayim, reino de los cielos. Así lo tradujeron, pero no, lo que pasa es que el reino de los cielos es Mashiach. Es el que le llaman Mesías o le llaman Cristo. Por eso se le llama Malhut, ¿ven? Pero el reino de los cielos es él. Por eso dijo, el reino de los cielos está entre ustedes. El reino de los cielos, todo eso va a venir en una enseñanza completa. Hoy le voy a estar hablando del gran problema en el primer siglo y que ha sido malentendido por la mayoría de sectas,
Porque todos dicen que rechazó a Israel, que hizo una nueva iglesia, que hizo una iglesia cristiana, o que hizo la iglesia católica, tantas ideas. Pero vamos a la escritura a ver si todo eso es verdad. O que los judíos allá son el pueblo de Israel, el pueblo de Elohim, el pueblo de Dios que le llaman, y que acá está la iglesia aparte de Israel. Y yo creo que todo eso no está de acuerdo con la escritura. Es un nuevo pacto, allá fue el primer pacto que hizo con Israel. Hay muchos pactos que hizo pacto con Adán, hizo un pacto, ¿m? Hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con David, hizo un pacto con Jacob, con todas estas gentes hizo un pacto, pero principalmente con el pueblo de Israel, es el pacto. Todo es para el pueblo de Israel. Dicen los pactos, las promesas, las alianzas, todas esas cosas, todo lo que hizo. Si usted encuentra, busca en Génesis el pacto que hizo con Adán, porque me preguntaba una persona, dice, ¿dónde dice? ¿Dónde dice que hizo pacto con Adán? Bueno, vamos a buscarlo aquí a ver si lo encontramos. Déjame buscarle aquí a ver si lo encuentro. Hizo pacto con... Eso lo encontramos en el... Mira, aquí está. Es en Josea, es Oseas, capítulo 6, verso 7, dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. ¿Ves? O sea, así como hizo Adán, dice, ahí prevaricaron contra mí. O sea, ellos así como Adán traspasaron el pacto, porque hizo un pacto con ellos. Cuando daba un mandamiento claro que iba a hacer con ellos, lo que iba a ser, el propósito divino que iba a hacer, eso es un pacto, definitivamente. Bueno, entonces allá es el primer pacto, acá es el nuevo pacto. Pero aquellos rechazaron ese pacto, lo invalidaron, es lo que dice Jeremías capítulo 31. Ahí donde dice, y entonces haré un nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa de Israel y la casa de Yahudá. Con las dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. Hace el pacto. Bueno, llegamos al primer siglo. Hubo más o menos unos 400 años de silencio. No hubo profecías, pero ya había dejado las profecías con Daniel, con Yehezkel, que es Daniel, es Yehezkel, con Yirmeyahu, con Yeshayahu, que es Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, con Josea, con Secariahu, Zacarías, Sofonías, todos estos son profecías rumbo al primer siglo, que ahí viene el Mashiach, ahí viene anunciado, todo lo que anunciaban de él, bueno, porque todo se refiere a él, definitivamente. Entonces, llega el primer siglo. Cuando Juan el Bautista empieza, ahora mucha gente dice que los judíos rechazaron al Mesías, no lo quisieron, no aceptaron a Yahushua como el Mashiach, sino que ahorita todavía están esperando todavía, porque todos estos provienen de allá, los mismos fariseos, los que quedaron en el primer siglo después de la gran tribulación que vino sobre la gran ramera, que mucha gente dice que la gran ramera, todos esos están errados totalmente, porque la gran ramera no es otra más que la Jerusalén antigua. Ese es el problema, y hay mucha falsedad por las redes sociales, por los grupos de WhatsApp, los grupos de Facebook, de YouTube, por todos lados, por el Instagram, por donde usted quiera. Hay mucha falsedad, cuidado con eso. La única ramera que está en la escritura es Jerusalén la antigua, la terrenal. Se convirtió en ramera. Y hay muchas pruebas sobre eso, hay muchos. Lo que habla Apocalipsis 17 está hablando de la gran ramera. Para que sea la gran ramera, para que se prostituya, tuvo que haber sido la esposa. Y la única esposa era Israel. ¿Ve? Las 12 varas, que le llaman malamente tribus. Bueno, lo que pasa es que tribus es otra cosa. Pero bueno, el problema aquí es que está en el primer siglo. Juan el Bautista, Yohanan el sumergidor, el Bautista, empieza a predicar. ¿Y quiénes eran los
que se oponían. Empieza a predicar. En aquellos días vino Johanán el sumergidor predicando en el desierto de Yahudá. Ahí los judíos era la única puerta para entrar al templo, o sea, para relacionarse, o sea, para que hubiera una comunión íntima con el Abba, pues tenían que llevar sacrificios porque ahí estaba el templo, y ahí estaba la gran ciudad, la Jerusalén terrenal, que se convirtió en ramera. Entonces, era la única puerta que había. Todos venían a Jerusalén a adorar, porque ahí estaba la presencia divina en el templo, donde bajaba la gloria, la Shekinah. Entonces, empieza Johanán el Bautista, era 6 meses mayor que el Mashiach. Era casi de la misma edad. Bueno, empieza a predicar. Y dice, arrepiéntanse porque el Malhut Hashamayim se ha acercado. No bajó un reino, no bajó como una nación, una cosa que bajó, no, bajó el ser divino. No es un ser creado porque entonces nos metemos en problemas. Si es un ser creado, nos metemos en problemas. Si era un ser humano, como dice la gente, nos metemos en problemas con la Escritura. No era un ser humano, no era un ser de este mundo. Es el único ser divino, el único. Habita en luz inaccesible, mandó su poder, que es el poder y la sabiduría con el cual crió las cosas, mandó su poder y engendró su cuerpo, como si fuera un ser humano, con todas las limitaciones y con todas las virtudes y todas las cosas, como un ser humano. Todos los problemas del ser humano. Por eso dicen semejanza de carne de pecado. Eso lo dice Romanos, en el capítulo 8. Mire, vamos a Romanos. El del 8:3. Porque lo que era imposible para la Torah, por cuanto era débil por la carne, el Elohim envió a y ahí es el gran problema que viene. Padre e hijo, ahí es un problema grave. Y ahí están los trinitarios y los binitarios y los unitarios y no sé qué tanta cosa. Y todo eso es un error. Todos los unicistas, los unitarios, todo eso no viene en la Escritura porque están errados en cuanto a la doctrina. Tiene que demostrarse con la Escritura. Es el que porta al Abba, el que porta al verdadero. Por eso es lo que está allá en primera carta de Juan. Entonces no hay dos dioses. Nunca jamás hay dos dioses. Jamás, no, dos Elohim, dos dioses. Nunca hay jamás dos dioses. Primera carta de Juan 5:20. Es un texto clave. Si no lo quieren aceptar, pues no. Toda persona que está viviendo en el error está fuera. Así de fácil. Con la Escritura no se juega. Y la Escritura no es para pelear, ni para contender, ni para nada. Es para buscar la verdad unidos en amor. Les ruego, pues, hermanos, que todos hablen una misma cosa. ¿Obedecemos la Escritura o queremos estar fuera? Y yo creo que queremos estar fuera. ¿Cuánta gente no va y ataca a la persona, la ofende, tanta cosa? ¿Cuánta gente no hay de esa gente maligna? Son gente del maligno. ¿Qué le pasó al Mashiach? Por eso le estoy hablando de qué fue lo que sucedió realmente con los judíos que rechazaron al Mashiach. ¿Quiénes eran esos judíos? No toda la nación judía rechazó. Claro que no. Se convirtieron 3,000 con Pedro, con Kefa. Y luego 5,000. Y luego mucha gente. De hecho, en los libros históricos, como el de Josefo, el historiador Josefo, era judío. Dice que mucha gente se convirtió. Hubo muchos convertidos. Ese es el verdadero pueblo. No vino a ser una nueva iglesia. Vino a restaurar las dos casas. Pero estos eran bien contenciosos y bien problemáticos. Mire cómo les dice, fíjense bien cómo les dice Mateo capítulo 3. Johanán el sumergidor, mire cómo les dice a esa gente que iba en contra. Eso no dejaban entrar. Eso lo dice Mateo 23. Yo cada palabra que yo le estoy hablando se la puedo comprobar con la Escritura. Yo no le hablo al tanteo.
Por eso es que le digo que yo no debato ni contiendo ni nada. Usted me muestra con la escritura bien claramente lo que me está hablando. Y le creo. Y se acabó. Y nos unimos. Pero nos vamos a unir en el amor del Mashiach. Dice, en esto los voy a conocer, en que se amen unos a otros, pero ámense como yo los he amado a ustedes. Fíjese bien. ¿Qué le digo? Estamos fuera. Porque no pasa eso entre hermanos. No hay hermandad, no hay nada, es pura peleadera y puro problema. Si usted quiere seguir ese camino, el camino ahí está bien ancho, pero el camino angosto es que hay que resistir. Yo por eso, mire, mejor me quedo callado. Mejor. Porque yo no voy a contender con la palabra porque me voy a condenar igual. Si de por sí batalla uno para entrar y luego estás en la orilla y vas para afuera. La carne es la carne. La carne le duele, la carne no le gusta que lo ataquen. La carne es una persona carnal mundana. Por eso le digo, o somos o no somos. Ay, nos decimos que somos salvos o que somos de la iglesia. ¿Cuál iglesia? De la iglesia inventada por el ser humano. Aquí estamos hablando de Yohanan el sumergidor, que inicia algo para la restauración de las dos casas. El reino de los cielos se ha acercado. Es Mashiach el reino de los cielos. Él es Elohim. No podemos cambiar las cosas. El único reino es Él. Él es el reino. Él es la cabeza. Él es el cuerpo. Él es el único templo. ¿Qué decía? Yo soy el Señor de Shabbat. El único Señor de Shabbat es el Abba. ¿Por qué un ser criado va a decir eso? Por favor. Hay demasiadas cosas que la gente practica. ¿Por qué le digo todo esto? Porque es un grave problema meter la verdad. Toda persona que va en contra de la verdad no va en contra mía. Dijo, si los rechazan a ustedes, si los ofenden, los corren, los matan, o hagan lo que quiera con ellos, no les va a pasar nada a ustedes. Al final los voy a resucitar. Y van a estar conmigo, dijo el Mashiach. Y si lo rechazan a ustedes, no lo rechazan a ustedes, me rechazan a mí. Y si me rechazan a mí, no me rechazan a mí, rechazan a Alabá, al que me envió. A él es el que estamos rechazando, a él usted está ofendiendo, a él le está faltando el respeto a él. Va en contra de su verdad de él. Por eso, mis amados, uno tiene que bajar, uno es basura acá abajo. Nosotros, ¿qué somos? Esclavos no meritorios. No merecemos nada. Es lo que dice ahí, doblos agreyos. Lucas 17, lo he repetido muchas veces. Por eso, mis amados, Yohanan el sumergidor era un doulos agreyos. Era un esclavo no meritorio. No merezco ni siquiera levantar la mirada, ni desatar tus correas, dice ahí Juan. No soy digno de desatar tus correas, ni siquiera tocar las correas de sus pies. Era digno. Oiga, estaba lleno del Ruach HaKodesh desde antes de que naciera. Ahí lo dice Lucas, bien claro, léale. No entiendo yo cómo la gente siempre anda buscando problemas y anda buscando que otra iglesia y se separan y se dividen y tanto problema que existe para la verdad. No entiendo por qué tanto problema. Mire, la gente allá se unen para ayudar a un huracán, no sé qué, en terremotos, no sé qué tanto problema con las cosas de la política, cosas de esas. Ahora que dijo política, estaba viendo un video del señor Luis Toro, donde dice, dale a César lo que es de César y a Elohim, a Dios lo que es de Dios, para que me entiendan, nomás le estoy diciendo así Dios. Dale a César lo que es de César y a Dios lo que... ¿Qué significa eso? ¿Qué estaba pasando ahí con los fariseos? Eran los fariseos, los seduceos, los celotas, todos esos, los esenios, todas esas gentes. Eran los ricos, eran los jefes, eran los dirigentes de Jerusalén. Era el problema, ese era el problema ese. Ellos eran los que no aceptaban al Mashiach. Esto viene de allá del primer siglo. Y se ha transmitido a toda la gente, mucha gente que no quiere la unidad. Andan con sus jactancias. Se saben cualquier cosita de la Biblia y ya quieren matar a la gente según traen la verdad. No traen nada, están muertos. No podemos hacer eso. Definitivamente que no.
Por eso, mis amados, yo siempre le digo, yo busco la amistad, busco la unidad con la persona. ¿Mm? Yo no soy quien para andar en contra de nadie, ¿no? Pero si voy a la escritura, si un video, una cosa no va de acuerdo, perdón, tengo que ir a la escritura a verificar si es verdad. Entonces aquí está Yohanan el Bautista cumpliendo lo que dice Yeshayahu capítulo 40, Isaías capítulo 40. Voz que clama en el desierto, preparar el camino al Abba, al Padre, a Yahu. Preparar el camino a Yahu. ¿Mm? Y dice cómo estaba vestido Juan el Bautista. Pero vamos al verso 7 de Mateo 3. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos, ¿qué le digo? Fariseos y saduceos, venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Era una generación de víboras. Ustedes son de vuestro padre el diablo, le dice Juan 7. Ahí en el Juan, mire, vamos a Juan. Es el 8, perdón. Juan 8, 44 por ahí. Es donde les dice, sí, es 8:44. Ustedes son de vuestro padre el diablo, pues raza de víboras. La raza de víboras viene de la serpiente. Viene una línea en contra y era el primer siglo cuando se acerca el reino de los cielos y viene la avalancha de jefes. Los del Sanedrín eran 70 los que juzgaban al pueblo, los que mataban a la gente que no obedecía a la Torá. ¿Y ellos qué hacían? Se sientan en la cátedra de Moshe, pero no obedecían la Torá conforme a como estaba escrita. Eso vaya ahí en Mateo 23, ahí se lo dice. Por eso les decía a sus discípulos, hagan como ellos dicen, pero no como ellos hacen. Porque ni entraban ni dejaban entrar. Y eso lo dice ahí mismo. Ahí en Mateo 23, ahí lo dice. Que ni entraban ni dejaban entrar, definitivamente. Y muchos de los gobernantes sí se convirtieron, pero no lo declaraban delante de los judíos porque los sacaban de las sinagogas. Eso lo pueden leer ahí en Juan capítulo 12. Ahí está todo lo que le estoy hablando está escrito. Todo está escrito, mire. Ahorita vamos a ir para allá ahorita. Entonces, aquí está Yohanan el Bautista, les está llamando raza de víboras, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? A hacer, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen decir dentro de ustedes mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Elohim puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Se da cuenta? Ellos siempre han dicho que son hijos de Abraham. Es como los musulmanes también, mismo problema. Son hijos del profeta Mohammed. Mahoma o Mohammed es lo mismo. Es una traducción nada más, de una cosa a otra. Como en español se llama Mohammed y es Mahoma. Mahoma es en un lado, o Mohammed. ¿Ve? Pero es lo mismo. En el año 632 por ahí se inició el Islam. Y también son hijos de Abraham. Están los árabes, que son todos musulmanes, la mayoría. Hay cristianos, unos poquitos, y del verdadero pueblo, pues esos son de los judíos y gentiles. Las dos casas, las 10 tribus que se perdieron, que se los llevaron los asirios, se perdieron en el mundo, nunca regresaron, hasta la fecha nunca han regresado, son las naciones. ¿Ve? Por eso hoy pide que seamos una nación santa, un Goy Kadosh se le llama, Goy Kadosh, es lo que dice 1 Pedro 2:9. Entonces aquí Yohanan le está llamando raza de víboras. Esos eran los que no aceptaron al Mashiach. La mayoría de judíos, los otros judíos, la gente sí lo aceptó muchos. Muchos no, muchos lo seguían a ellos. Muchos seguían al César. ¿Ve? Y todo eso se va descubriendo con la escritura, todo eso, definitivamente. Entonces, dice, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ellos eran árboles, ellos eran los que enseñaban ahí. Estaban los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos. Ellos mismos ponían los sacerdotes, los esenios eran los que ponían los sacerdotes.
¿Ve? Ellos mismos los compraban, les pagaban y hacían tanta cosa. Todo eso pasó allá en todos esos años de silencio. Y cuando llega el Mashiach, pues son las bestias de Daniel, de la estatua de Daniel, y Daniel 2 y Daniel 7 y todo lo que es Daniel. Se cumplen todos esos años, son un promedio de casi 600 años más o menos, desde que se los llevaron para Babilonia, los 70 años, por desobediencia, por incredulidad, porque no exhibían la verdad, al verdadero. Ese era el problema. Y eran los jefes de la casa de Israel, y siempre iba contra los jefes. Y todos esos jefes, todos los fariseos, los escribas, los esenios, los celotas, todas esas gentes, inclusive había samaritanos, judíos samaritanos también, que seguían lo mismo. Y tenían muchas tradiciones. De hecho, usan la halajá, usan el Talmud, el Parkei Avot, utilizan el Midrash, utilizan el libro del Zohar, usan mucho la Kabbalah, traen un montonal de cosas. Todo eso es judaísmo rabínico. Todo ese judaísmo ya se le ha pegado a muchos hispanos por acá. Ya se le ha pegado a mucha raza por acá. Ya se han contaminado. Ya dicen que el Mashiach era un ser humano, un simple ser humano. Pues usted se imagina Yohanan el Bautista lleno del Ruach HaKodesh y decir, no soy digno ni de desatar las correas de este ser humano. Por favor, santo Señor. Al único, oiga, este señor Yohanan el Bautista, este varón, era un varón verdaderamente siervo verdadero esclavo de Labá. Estos gentes eran verdaderos. Fíjese con quién estaba, a quién estamos. ¿Usted cree que no conocía al único Elohim? Y luego decir eso. ¿De qué estaba hablando ahí? Dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. ¿De quién habló el profeta Isaías? Eso es en el Mateo 3:3. ¿De quién habló? ¿De quién habló? Esa profecía es Yeshayahu capítulo 40. ¿De quién habló? Mire de quién habló. Fíjese bien de quién habló. Oiga, la escritura no miente. Los que mienten son los seres humanos. Ese es el problema. Por eso siempre le digo, no le crea a Benjamín, créale a la palabra que está escrita. Miren lo que dice Yeshayahu, capítulo 40, verso 3. Voz que clama en el desierto, ¿no es la misma cosa que dijo él allá? Preparar camino a Yahú, enderezar calzada en la soledad a nuestro Elohim. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Está hablando de los jefes de la casa de Israel ahí. Y lo torcido se enderece, y lo áspero se llane. Perdón. Y se manifestará la gloria de Yahú. Perdón. Disculpas. Y se manifestará la gloria de Yahú, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Yahú ha hablado. Ahora miren lo que dice el verso 9. Fíjese bien. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sillón. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Yehudá, miren aquí al Elohim vuestro. Y no lo vieron, porque estaban ciegos, tenían un velo. Ese era el gran problema. Ese era el gran problema de ellos. Tenían un velo. Y hasta la fecha les queda el velo ese. Ese era el velo que tenían. Allá en Isaías capítulo 6, ahí es donde les dice que ese velo se les iba a poner en sus ojos para que lo que miraran no lo iban a entender y lo que oyeran pues no iban a entender nada. Dice Isaías capítulo 6, y dijo, anda y di a este pueblo, oír bien y no vas a entender, y miren, por cierto, mas no comprenderán. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos,
ni su corazón lo entienda, ni se convierta, y haya para ellos sanidad. Esto se cumple allá. Mateo 13 lo registra. Y lo registran varios textos. Miren lo que dice Marcos, por ejemplo. Marcos capítulo 4. Ahí está la semilla del sembrador. La semilla es la palabra. Marcos capítulo 4. Miren lo que dice el verso 11. Y les dijo a ustedes os es dado saber el misterio del reino de Elohim, el Malhut Ha-Elohim. El Malhut Ha-Elohim es Mashiach. Él es Mashiach. No es un ángel, no es un ser criado, no es un ser humano, nacido de padres humanos, no, porque nos metemos en graves problemas. Entonces él no es el misterio del reino. Mas a los que están fuera, por parábolas, les iba a hablar todas las cosas. Por parábolas. Y luego le pusieron aquí en el verso 12, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Bueno, ahí no dice así. Porque ellos han estado viendo y no han percibido. Y han estado oyendo y no están entendiendo. A menos que se arrepientan y él los sane, porque él buscaba que todo el que se arrepentía, él buscaba enfermos, no sanos. Es lo que dice Mateo capítulo 9. Es lo que dice, mire. Entonces, todos los justos eran todos los jefes. Esos no tenían pecado, eso no había problema. Ese era el gran problema. Cuando vieron esto los fariseos, 9:11 de Mateo, y le estaba leyendo ahorita Marcos 4:12. ¿Ve? Lo que decía ahí, porque ellos han estado viendo, todos habían estado observando, pero no estaban percibiendo las cosas del Ruach. No percibían las cosas del Ruach. Como no tenían el Ruach, pues ahí está el problema. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué comen vuestro maestro con los publicanos y con pecadores? Fíjense nomás. Ellos se creían los santos, los verdaderos, era un grave problema. Y mire, Mashiach no contendía. Mashiach hablaba la verdad y no podían con él. Tenía una sabiduría de lo alto. Por eso dijo Rab Shaul en 1 Corintios, si hubieran entendido esa sabiduría, no lo hubieran crucificado. Eso está ahí en 1 Corintios 2:8, mire. Todo está en la Escritura. Por eso ellos no lo aceptaron, no creyeron en la verdad. Por eso. Pero son ellos. Los demás judíos, muchos judíos, sí creyeron. Dice, mas hablamos sabiduría de Elohim en misterio. ¿Ve? Cuando se revela el misterio, se revelan las cosas. Hablamos la verdad, lo que está escrito nada más, pero para hacer reconciliación con los demás. Para que haya una reconciliación con todos los creyentes, con todos los que exhiben la verdad. Mas hablamos sabiduría de Elohim en misterio. La sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Dígase nomás. Pero no la conocieron. Porque cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que el Elohim ha preparado para los que le aman. Por eso dice, el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará. Y vendremos y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y las palabras que oyen de mí no son mías,
sino del que me envió. Eso lo dice Juan 14, 23 y 24. Las palabras de él no eran de él, eran del Abba. El Abba era el que hablaba. El que estaba hablando ahí era Mashiach, era el Abba. Lo dice Hebreos 1:2. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Ben, por el que porta la herencia eterna. El que porta la herencia eterna es el que te da la herencia. Es el dueño de la herencia. Es el mismo, Elohim. Entonces, no entendieron, y por eso dice aquí que ellos estaban viendo todo lo que hacían ahí, pero no percibían. Ya han estado oyendo y no han entendido. Al oír esto, Yahushua le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. El pecado es una enfermedad. Y la mayoría de gente le gusta el pecado, ama el pecado. No es un reconciliador, no es un pacificador, no es una persona de amor. No tiene la verdad, habla por su propia cuenta, se jacta de que hace esto, de que fue y aplastó al otro, de que no sé qué. Eso es lo que hacen los malos. Eso es lo que hacen. Entonces no puede ser un reconciliador, porque un reconciliador tiene humildad. El amor no busca lo suyo. El amor no se jacta, no es jactancioso, no es vanidoso. El amor es humilde, es manso. ¿Cuándo vamos a llegar a ser así? Si somos intemperantes y crueles y vanidosos y que yo lo elimino y que, oígame, ¿qué es eso? Eso es satánico totalmente. Estos eran hijos de Satanás y toda esa gente es hija de Satanás. Son satánicos. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Si yo soy de esa manera igual, que no soy un reconciliador, entonces soy hijo de Satanás igualmente. Por eso hay que salir de ahí. Hay que conocer realmente la verdad, humillarnos delante de Él. Todo este pueblo hace lo que hacen hoy, era lo que hacían allá. Por eso dice Eclesiastés, lo que pasó allá lo van a hacer acá y lo mismo. No hay nada nuevo en este mundo. No hay nada eterno, no hay nada hadash. La palabra nuevo es hadash. Lo hadash es lo eterno. Bajó la eternidad, el Abba, bajó en Mashiach. Mashiach es la Memra. Que como la gente, como le gusta inventar ideas. Porque no quiere estudiar, no quiere escudriñar. Ya le dije. No, queremos un Dios mexicano porque hablamos español. Sí, hablamos español, no estoy en contra de eso. Pero tenemos que ir a escudriñar allá el Elohim verdadero, con la verdadera escritura. Y hacer parte de ese mismo pueblo. De dos pueblos hizo uno. Los judíos que estaban allá esparcidos, para ellos era la palabra. ¿A quién le predicó Pedro? ¿A quién? ¿A las tribus? ¿A los expatriados? ¿A los exiliados? A ellos. ¿Se da cuenta? ¿Ve? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Todos los que se creían justos fueron los que rechazaron al Mashiach y los que lo crucificaron, junto con los romanos, que eran los emperadores de la bestia terrible de Daniel. Pero cuando viene ya el reino de los cielos, el Mashiach, establece su reino, un reino que no lo vas a ver. Si estás en la carne, no lo vas a ver, no lo vas a percibir, no lo vas a entender. No vas a comprender nada. Va a estar fuera, haciendo problemas nomás. Diciendo puras blasfemias y puras abominaciones nomás. Eso es todo. Es lo que hace la mayoría de gente. Miren cómo está el cristianismo, cómo está el judaísmo. ¿Creen que con oraciones el Padre los perdona?
No, es que así, pero no a David. David seguía el Mashiach. David predicaba el Mashiach. David exhibía el Mashiach. Dice que el que no lo exhiba no tendrá vida eterna. Así que David estaba siguiendo el Mashiach. Cuando se dice hijo de David, no se dice hijo de David. ¿Mm? El que porta las promesas hechas a David. Eso cambia las cosas. No dice hijo de David. No lo dice. ¿Por qué no le respondieron ahí cuando él mismo lo negó? Él mismo negó que no era hijo de David. Él mismo lo negó. Él mismo le dijo ahí a los fariseos. ¿Mm? Él mismo les dijo. ¿Y qué le respondieron? No le respondieron. No le dijeron nada. Ahí mismo les dice, ¿por qué dicen que soy hijo de David? ¿Mm? ¿Por qué? Si él mismo me decía Señor, y no respondieron. Ese era el problema, que no respondían. Todo eso está ahí en los evangelios, usted lo puede buscar ahí. Puede buscar ahí lo que hablaban de él. Que él mismo les decía. ¿Por qué David me decía Señor? Y ustedes dicen que soy hijo de él. Y no respondieron. ¿Por qué? Porque el decir hijo de David, ahora mire, fíjese lo que dice. Mire. Cuando se le llama el amado en los salmos a David, está hablando de Mashiach. Es que hay muchas cosas que hay que entender antes de meternos en la mentira y el problema. Hay muchas cosas que hay que buscar y entender. Muchas cosas. Porque si no, no vamos a entender lo que es la verdad. Como ahí en Romanos, mire. Agarran textos como Romanos, que está al revés. Romanos capítulo 1, verso 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Fíjense lo que dice ahí. Que era del linaje de David. Cuando el linaje de David es Mashiach, porque él es la semilla que da vida. Él es el Reshit, es la corporidad de la Abba. Antes de que existiera David, el Mashiach viene de la eternidad. El Mashiach sale de la Abba. Mismo David lo predica él. Como si fuera él, pero está hablando de Mashiach. ¿Ves? Es el que porta las promesas hechas a David. Él las porta. Él es el dueño y señor de David. Él es. Por eso no aceptaba que le dijeran hijo de David. ¿Ves? Por eso no lo aceptaba. Y no iban todos ahí y le decían. ¿Ves? Mire. Aquí, mire, le voy a buscar el texto de lo que dice ahí. Decía que no era hijo de David. Mire, y estando juntos los fariseos, esos son los que iniciaron todo el problema, los saduceos, los fariseos, los herodianos, que eran los que estaban ahí, ¿ve? Eran los beituseos, porque eran los del templo, eran los que se encargaban del templo, los beit, por eso beit es templo, es casa, templo, beituseos, los herodianos, cuando le preguntan sobre lo del César. Dale al César lo que es de César y a Elohim lo que es de Elohim. No está hablando, como decía el falso sacerdote, es el Luis Toro, que decía que se refería a que la persona que es católica, que también se puede ocupar de la política, porque ahí está hablando de política, no está hablando de eso, claro que no. Dice, dame una moneda. Dijo, ¿qué hay en la moneda? ¿Qué está en la moneda? Pues estaba un emperador, un César. Eran los Césares. Eran las bestias terribles de Daniel. Y dice, denle a él lo que es de él. Denle a él lo que es de él. Eso está hablando. Dale al César el impuesto, lo que él quiere, es su dinero de él. Es de él.
¿Qué estaba pasando en el templo? ¿Mm? No cambiaban dinero, no hacían gran negocio en el templo, no hacían mercadería. ¿Mm? No fue y tumbó todas las mesas. Por eso hay que leerle todo el Evangelio completo. El Evangelio no son los libros. Están hablando del Evangelio porque el Evangelio es Mashiach. El bien de Elohim es Él. No es un Evangelio. Evangelios son buenas nuevas en griego y no sirve. La palabra yo nomás la digo para que me entienda, pero no sirve esa palabra. Hay que cambiar palabras. ¿Mm? Hay que cambiar palabras. El Evangelio verdadero es el ser, no los libros. Los libros están hablando del Evangelio, mas estos no son los Evangelios. Los 4 Evangelios, no es cierto. ¿Mm? Todo el Nuevo Testamento, que se le llama el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, está hablando, es el Evangelio, todo es Evangelio. ¿Por qué? Porque está hablando de Mashiach. El centro es Mashiach. Mire, ¿cuánta gente no guarda el sábado? O guarda el Shabbat. Los judíos, los adventistas, la iglesia del séptimo día. ¿Cuánta gente? ¿Mm? Y si no hablan del Mashiach y hablan del sábado, o hablan de la ley y hablan de otra cosa, y no hablan del Mashiach, no sirve, salga de ahí. O hablan de una profeta de no sé quién y de otra cosa, no sirve, salga de ahí, porque está en anatema. Eso es anatema. ¿Mm? Dice, por eso decía Rab Shaul ahí en Gálatas 1:6, que es la base que tengo yo para esta enseñanza. Tan pronto se han alejado, vinieron los otros, porque venía todo un montón de gente ahí en contra, y todavía cuando el libro de los Hechos, y querían circuncidarlos a todos, y querían hacer cosas, los ritos que traían ellos todavía, el problema, no es ir en contra de la Torá. La Torá tiene toda la enseñanza de Mashiach. No podemos eliminarla ni decir que ya la abrogó y no sé qué tanta cosa, no. Y ahí están los mandamientos, ahí están todas las cosas. Pero si va a guardar un Shabbat, vaya y lleve el Evangelio, lleve el Mashiach. No son buenas nuevas de salvación y que Dios te va a salvar y que te va a perdonar. No hay que hablar de los beneficios para el ser humano. Hablar del único bien que es Mashiach. Ese es el bien de Elohim. El único bien es Él, nuestro único y suficiente bien, y hay muchos textos. Nuestro único bien, mire, se lo voy a mostrar. Aquí tengo un texto precioso en los Salmos. Mire, se lo voy a mostrar. Fíjese bien. Salmo 73. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel. No dice así. Ciertamente. No dice ciertamente. Lo que está hablando ahí que el único bien para Israel es Elohim. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Bueno, se portaba bien con ellos. Les daba tanta cosa. Los mantenía, les daba todo, tierras y todo les dio. No. El único bien es Él. La mirada tiene que estar en Él, puesto los ojos en Yahushua Hamashiach. Si ponemos los ojos en Él, los ponemos en el Abba. ¿Qué dijo aquí? Mira, ¿qué dice aquí? Por eso le digo que yo no le hablo al tanteo, yo le hablo con textos bíblicos siempre. ¿Qué dice aquí? Mire bien. El que me ve al que me envió. El que hablaba con Él, hablaba con el Abba. Porque Él es el Abba. No, pero ¿dónde está el texto que diga que Él es el Padre? Santo Señor. Qué ignorancia tan grande y tanta maldad que hay en las mentes humanas. Por eso cuando no se convierte la persona siempre va a haber problemas. Y se aferran a una cosa, no va a encontrar ni un texto que diga que yo soy el Padre. Pero claramente te lo está diciendo, por eso dice que si no te lo revela, si no se revela no lo vas a entender jamás. Hay un único Elohim, el Padre. Si Mashiach no es Elohim, nomás hay uno. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios. Hay un solo Dios, vamos a llamarle Dios para que me entienda. Porque la gente no quiere entender. Y se lo dices y se lo dices y va al revés. Y siempre al revés. El pueblo de Israel iba al revés.
todo el problema que no lo aceptaron y no lo quisieron fue porque por incredulidad, porque no lo exhibían. Hay un solo Elohim, no hay dioses con él, no fue formado ningún otro Dios, no inventó otro Dios, no crió otro Dios, no hay ni un texto que sostenga eso. ¿Por qué tanta obstinación? ¿Por qué el ser humano es tan obstinado? La obstinación es un pecado imperdonable. La rebelión, el rebelarte a la verdad y no querer hacer las cosas, te aprende la Biblia de memoria, no vas para andar aplastando a la gente y andarla matando nomás. Eres homicida. Porque dice que el que aborrece a alguien es homicida, y los homicidas no tienen parte en el reino. Hay que salir de ahí. ¿Por qué la gente es tan obstinada que cree que ya se va a salvar? Que porque ya conoce cosas. Por favor, el conocimiento lo que hace es que te envanece, pero el amor edifica. Cuando no conocemos la Escritura, estamos en el error, somos hijos de Satanás. Él es homicida desde el principio. Y acá nomás con simplemente odiar a la persona, o ir en contra, o aplastarla, tanta cosa, son almas que necesitan ayuda. Son almas. Entonces, aquí dice, el que me ve a mí, ve al que me envió. Hay un solo Elohim, el Padre. 1 Corintios 8:6. 1 Corintios 8:4 y 6. Esos dos textos. Hay un solo Elohim, el Padre. Y el Mashiach es su cuerpo, es la corporidad de él. Por eso decía, me ves a mí, ves a Labá, es su imagen. Él es la imagen, Colosenses 1:15. Él es la imagen. Imagen y semejanza de Labá. Él es el que porta la Adán celestial. No es hijo del hombre. No es hijo del hombre. Es el Ben Haadam. Tenemos que meter la parte hebrea porque no se puede, con español no se puede. No, es que hay un hijo. Mandó al hijo y el padre no vino. Entonces no es omnipresente el padre. El padre habita corporalmente dentro del cuerpo, de su cuerpo. Su cuerpo se disminuyó, se humilló ante sí mismo. Manda su poder, el poder que está en el Ruach HaKodesh, que malamente se le llama Espíritu Santo. No se puede traducir a Espíritu Santo, no se puede. Vaya, investigue, vaya, busque. No me crea a mí. Es que, mis amados hermanos, así como había toda esa contra en el primer siglo, siempre ha existido la contra. Siempre ha habido problemas, siempre. Y el judaísmo es el principal causante de todo ese problema. Miren, Maimónides vino en el 1200 y vino a rematar más, y la mayoría sigue a Maimónides, del judaísmo rabínico. Maimónides es como si fuera Dios. Se le llama Rambam, Moshe. ¿Ve? Búsquelo como Rambam o búsquelo como Maimónides. Busque toda la historia, vaya a la historia, vaya, búsquele. Ahí está toda la cosa, lo que le estoy hablando. Mis amados, yo no soy antisemita como ir en contra de la gente de Israel, para nada. Pero el Israel que está peleando ahorita ya con Hamas y con toda esa gente, matando niños y matando tanta cosa, ese no es el pueblo. Ellos no, ese Benjamín Netanyahu, esos dirigentes, ellos no son el pueblo para nada. Hay un remanente ahí de judíos que no los quieren porque hablan del Mashiach. Hay católicos y cristianos, y hay drusos, y hay musulmanes, y hay de toda clase de gente ahí. Hay budistas y hinduistas y de tanta cosa. Está contaminadísimo. Mire, ahí está Tel Aviv, que es una ciudad de Israel, Tel Aviv. Es la capital del orgullo gay y no sé qué tanta cosa. ¿Usted se imagina? ¿Serán el pueblo? Claro que no. Hay mucha corrupción ahí en esos pueblos. Y están unidos con naciones paganas totalmente, como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, todas esas gentes. Es lo mismo. Son naciones llenas de cosas, de corrupción, de tanto problema que hay, tanta idolatría, tantas religiones falsas, tantas ideas, tanta cosa. Por eso, aceptar al Mashiach, realmente reconocerlo como el verdadero Elohim. Por eso decía, si me desechan a mí, no me desechan a mí, desechan al que me envió. Si no lo honran a él, tienes que honrarlo como honras a Labán. Así como ellos honran al Dios de ellos,
a Hashem, ellos le llaman Hashem. ¿Mm? Así como lo hacen, ¿ve? Pero no están entendiendo. Ahora esto proviene de judíos verdaderos que sí se les revela. Hay judíos verdaderos, claro que sí. Judíos, de padres judíos, ¿ve? Que sí se les revela. Ellos hablan hebreo, arameo y cosas de allá, ¿ve? Y se revela. Entonces, esto el Nuevo Testamento, esto no proviene de Roma, porque ni siquiera existía la católica ni nada que ver con eso. Pero se les meten ideas que se le pega a uno y se le pega al otro. No vaya a escudriña, vaya a la historia, vaya, búsquele y va a encontrar cosas. Claro que sí. Dice, no, es que no aparece en la historia de Jesús, no aparece. ¿No aparece? Bueno, no aparece. Entonces no se revela. ¿Para qué quiere historia cuando se revela? Cuando usted agarra una Biblia, por eso decía, hay felicidad en el cielo, porque aquellos me exhibieron sin haberme visto. Aquellos se exhibieron al Mashiach. Moshe seguía los vituperios del Mashiach. Aquellos seguían los vituperios del Mashiach. Y no lo vieron. Ahora, que eso que fue a predicar cuando se murió los 3 días, no, fue a la sepultura. 3 días. Ahí le pusieron el corazón de la tierra, pero significa la sepultura. 3 días y 3 noches. Muere a la mitad de la semana. Y 3 días y 3 noches está ahí. Ahí está. Entonces, estas gentes andaban siguiendo a los que se estaban convirtiendo y querían circuncidarlos y querían hacer tanta cosa. Aquí está el concilio de Jerusalén, que hicieron ahí en el primer siglo. Entonces algunos que vendían de Yahudá enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Dónde dice eso? Que tienes que circuncidarte literalmente. No lo dice en ningún lado. Claro que el que es judío va a irse por ese lado. Y ahora hay muchos judíos, hay muchos hispanos judíos, mucha gente. Mira, ahí tenemos al Roe Palacios, ese que se cree judío, y que el pueblo de Israel es el reloj profético y no sé qué tanta cosa que trae. Puras mentiras. Ahí está el otro Garilí o no sé quién, y tanta gente que hay por ahí con tantas ideas. El cristianismo dice que el pueblo de Israel es aquel y que acá está la iglesia. Eso es mentira. No hay tal cosa de eso. Ahora todo el sectarismo desde Lutero para acá, tantas cosas. Pues sí, pero los católicos dicen que nomás era la única iglesia. No es cierto, eso no es verdad. Cuando hubo los concilios, el concilio de Nicea, el concilio de Calcedonia, el concilio de Constantinopla, hubo muchos concilios. Después ya no hubo, ¿ve? Pero hubo un ministro de Alejandría que arremetió contra el Papa y le dijo que era un hereje, que no sé qué, y se separaron. Existe la iglesia copta, ¿ve? Que viene siendo la iglesia de allá de Oriente. Esos vienen de allá de Oriente, ¿ve? Todas esas cosas. Entonces, todo eso puede ir a la historia, ¿ve? Son varias ramas de las iglesias orientales, ¿ve? Entre ellas está la iglesia copta, la iglesia de la India, la iglesia, esas están por allá, esas son iglesias. No nomás la católica existía, que no le piquen los ojos. había más iglesias allá. Por eso hay que ir a escudriñar y a buscar y a estudiar y a hacer tanta cosa. No nomás que vengan y me digan, no, es que nomás existía la iglesia católica, ¿ve? Y luego de ahí, ¿ve? De ahí pues ya salieron nomás de ellos y ya eran ellos. ¿Ve? No. Hay había muchas cosas allá que hay que ver. Hay que escudriñar y buscar todo lo que había por allá, ¿ve? Pero todo eso está en la historia, todo eso está registrado. No es la única iglesia, no, y eso fue en el año 325 por ahí, cuando Constantino hicieron hasta el 451 es cuando la iglesia católica ya queda establecida, pero no es la gran ramera, es una iglesia del mundo, nada más. Y no conoce al Mashiach verdadero, no lo conoce.
Para ellos es una trinidad, una cosa de esas, que me envió otro y no vino el Padre y lo envía al otro y no sé qué tanta cosa. Y eso no es bíblico, claro que no. Entonces estas gentes, que eran los que se oponían, ¿ve? Y siempre había problemas, siempre andaban en contra, siempre, ¿ve? En el libro de los Hechos todavía van en contra, dice ustedes, con Esteban, a Esteban lo mataron, ¿ve? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Ruach HaKodesh, como vuestros padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora habéis sido entregadores y matadores. Y arremetieron contra él. Oyendo esas cosas, dice, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Ves? Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban. Fíjese nomás. ¿Y qué fue lo que dijo? No les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Murió Esteban, apedreado. ¿Por qué? Porque habló la verdad. Hoy puedes hablar la verdad y te van a hacer un lado, porque esto no le gusta a la carne. A la carne le gusta que lo apapachen, que le digan que te va a prosperar y que te va a ir bien y que te va a hacer esto y que te va a hacer lo otro. El pueblo de Israel distorsionó toda la escritura. El pueblo de Israel, por incredulidad, no entraron. Y eso lo podemos encontrar en Hebreos capítulo 3. Ahí está la raíz de todo el problema. Ahí en Hebreos. ¿Ve? Pero esta es la causa principal de todo el problema que hubo ahí con ellos y que no lo aceptaron, no lo quisieron. Por lo cual dice el Ruach HaKodesh, si oyeren hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Juré en mi ira. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Elohim vivo, del Elohim Jaim, del viviente. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Exhórtense en amor unos con otros. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque somos hechos participantes de Mashiach, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, desde el Reshit. Entre tanto que se dice, si oyeren hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Fíjese de dónde viene el problema. ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? Todos los hombres mayores de 20 años, todos murieron en el desierto. Más de 600,000 hombres murieron en el desierto. Todo eso está en la Torah, todo eso que le estoy hablando. Eso es verdad. Yo se lo puedo comprobar. ¿Ve? Todos. ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su menuja, sino aquellos que desobedecieron? Aquí está hablando de menuja. Es la palabra catapausis y menuja en hebreo. Catapausis es griego. No está hablando de reposo, no está hablando de un día de reposo, no está hablando del Shabbat, no está hablando de nada de eso. Está hablando de la menuja que está en Mashiach. En Mashiach está la menuja. En griego se le llama catapausis. Bueno, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo en la promesa de entrar en su menuja, algunos de ustedes parezcan no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos se les anunció. Ahí estaba el Mashiach, en cada cosa que estaba ahí, en la Torah, por todos lados está el Mashiach. Por todos lados está el Mashiach. La membra, ¿eh? Le dice a Abraham, vino la membra a hablarte, a cuidarte, a protegerte. Pues todo es de él y por él y para él.
Vaya ya, mire, lo voy a mostrar ahí, en Génesis. Y tengo las pruebas. Ahí en el capítulo 15 de Génesis. Es Bereshit, no es Génesis. Nomás que le digo así para que me entiendan nada más. Mira lo que dice. ¿Qué? En el 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Yahweh a Abraham, la Membra. En el original allá, en un targum dice Membra. La Membra. ¿Eh? O sea, la palabra creadora. El poder de creación, el poder. Que es el mismo Elohim. No son dos. Cuidado con eso. Diciendo, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Él. Luego vino a él la membra de Yahú, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo. Será el que te heredará. ¿Ve? Ahí está. Luego vino el verso 4. Verso 1 y verso 4. De Génesis 15. No es Génesis. Pero bueno, ahí está el problema. Entonces, no entraron en su menujá. Y acá, ¿ve? Dice, no sea que permaneciendo en la promesa está hasta el día de hoy, todavía. Y muchos no entrarán en su reposo. No es reposo, es menujá. Es la restauración de todas las cosas. ¿Me entienden? Entonces, por eso le decía a él, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no quieren convertirse? Tenían un velo. ¿Mm? ¿Qué dijo Rab Shaul? Mire lo que dijo Rab Shaul. Rab Shaul llegó a una sinagoga. ¿Qué hacían en la sinagoga? Escudriñaban la escritura a ver si estaba ahí la vida eterna. Dice, ustedes escudriñan. Cada Shabbat escudriñaban la escritura. Cada Shabbat. Se llegaba el Shabbat. El Shabbat es detente, no es sábado. No significa sábado, significa cesar. Detente. ¿Qué hacían? Una parachá y una haftará. No es malo hacer una parachá o una haftará. Lo malo es que el Mashiach no aparece. Ese era el problema. En Hechos capítulo 13, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un Shabbat, perdón, y se sentaron. Y después de la lectura de la Torah, una parashá, son 54 parashot, y de los profetas, una haftará. Al final del Shabbat, leían a los profetas. La lectura, leían la Torah, leían a los profetas. ¿Ve? Pero no entendían, porque tenían un velo. Los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablar. Entonces Rab Shaul, levantándose, hace una señal de silencio. Silencio. Pónganle atención. Shema. Escuchen. Y dijo, varones israelitas y los que temen a Elohim, oír Shema. Pónganle atención. El Elohim de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantó, los sacó de ellos. Con brazo levantado los sacó de ahí. Y ahí habla de todo hasta que llega al verso 27. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Elohim, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. ¿Cuál es la salvación? Mashiach. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Yahushua, ni las palabras de los profetas que se leen todos los Shabbats, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. No encontraron ninguna cosa, causa digna de muerte. Pidieron a Pilato que lo matara. Matarle. Nosotros tenemos al César. Esos fueron los que no aceptaron al Mashiach, los que no le creyeron al Mashiach, los que no lo exhibieron, ellos fueron. Pero inducieron a mucho pueblo, y mucho pueblo no lo quiso. Y ese era el problema de acá, que se peleaban los judíos. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Qué pasa hoy con toda esa gente que existe todavía? Por el WhatsApp y por el YouTube, por una peleadera. Gente que aprende cosas y las tuerce para su propia perdición y vienen y te rematan. No podemos hacer eso, mis amados.
Prepárese bien lo que va a hablar. Por eso les decía, ustedes escudriñan la Escritura, pensando que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Eh? ¿Se da cuenta, mis amados? El verdadero evangelio se basa en la verdad, se basa en saber qué pasó con los que lo rechazaron. A lo suyo vino, a su mundo que él crió, a su creación, y su pueblo, los dirigentes, que era una mercadería. Por eso le dijo, dele a César lo que es de César y a Elohim lo que es de Elohim. Quítenme todas las mesas. Mi casa será casa de tefilá. Era el templo donde venías y te humillabas. Y confesabas tu pecado. Te ponías a cuentas con él para hacer una reconciliación por medio de un corderito, de todo eso. Pero el Mashiach ya estaba ahí para dar su vida. Lo único que podía pagar todas las almas pecadoras, el precio tan alto que es un precio muy alto, no se puede pagar así. Por un ser humano, por otro ser humano, no se salvan. Por eso no es un ser humano, no es un ser criado, no es un Dios criado, no es nada de eso, es el reino de los cielos. Por eso dice Malhut Hashamayim, es el mismo Elohim que manda su membra. Le preparó un cuerpo, dice Hebreos. Los sacrificios ya no te gustaron. Todo esto es verdad. Compruébelo con la Escritura. Vaya, busque la Escritura. Yo no le hablo al tanteo. Por eso es que yo no contiendo, no debato, no nada de eso. Por eso mejor me quedo callado. La persona no va a entender, no va a entender. El que no quiere entender, no va a entender. Yo por eso no respondo a mucha gente. Si no le respondo, definitivamente que no. Diga lo que quiera. Que tengo el diablo, que soy lo que usted quiera, no importa. Si la Escritura dice, no te lo dicen a ti. Fíjate a quién se lo están diciendo. Alabá. Ahí está la cosa. Por eso, mis amados, tenemos que ser reconciliadores. Estas gentes eran puro problema, los dirigentes. Escudriñaban, sí, tienen a Moshe. A Moshe, mire, por ejemplo, aquí en el capítulo 15. Porque Moshe desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada Shabbat. Eso lo dice Hechos 15:21. ¿Ve? ¿Quién lo predique? Ustedes escudriñan pensando que tienen pero tenían un velo. ¿Dónde está eso? Yo se lo muestro con la Escritura. Yo no le hablo al tanteo. Miren lo que dice aquí. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo. El primer pacto no es antiguo, el primer pacto. Dice Brit Rishon. En hebreo dice Brit Rishon. Entonces quiere decir primer pacto. No es antiguo. ¿Ve? Cuando leen a Moshe y leen los profetas, les queda el mismo velo no descubierto, al cual por el Mashiach es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moshe, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Ahí está el judaísmo. Y está contaminando un montonal de gente por acá. Pero cuando se conviertan al Mashiach, que es el Señor, el velo se quitará. ¿Se da cuenta? ¿Estaremos convertidos? Mis amados, todo esto va a seguir en la próxima. Por hoy ha sido todo. Démosle gracias a Alabá por su palabra. La gloria es de él y la honra es de él siempre. Nosotros no merecemos nada. Somos esclavos que no merecemos nada. Dice doulos agreios en griego. Yo repito ese texto, pero no dice siervos inútiles. Dice esclavos no meritorios. Doulos agreios. Así lo dice. Así es, mis amados. Mi nombre es Benjamín Muñoz. Estoy para servirle. Yo no contiendo, no debato, no nada. De buena forma, nos entendemos. ¿Me quiere enseñar? Usted me muestra los textos. Quiero los textos bien claros para yo aprender y predicar a los demás la verdad. Si no los tiene, bueno, permítame a mí mostrarle con la Escritura lo que Elohim me ha dado y con gusto nos entendemos. No hay problema. Tenemos que reconciliarnos. Tiene que haber el perdón, la reconciliación, toda esa cosa.
O somos hijos de Él o somos hijos de Satanás. Nosotros decidimos. Así que cada quien decide su camino. Hay un camino bien angosto y una puerta bien angosta y un camino ancho. Y son pocos los que entran por el camino angosto. Muy pocos. Así lo dice la Escritura. No lo digo yo. Mis amados, mi número de teléfono es el 956-789-6895. Estoy para servirle. Que tengan mucha paz. Shalom.